Uf, sí, el caníbal de Milwaukee o el carnicero. Apodos que, bueno, intentan capturar un horror que casi no se puede ni imaginar. Uf, sí. Hoy vamos a meternos a fondo en las fuentes que detallan su vida, ¿no? Principalmente Wikipedia en español y un artículo de BBC Mundo. Exacto. La idea es extraer lo esencial de estos textos, intentar comprender esa transformación tan escalofriante. Claro, de una aparente normalidad en Wisconsin hasta los descubrimientos macabros de 1991. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre sus actos, su mente? Pues a ver, empecemos por los inicios. Nació en Milwaukee en 1960. Hijo de un químico, Lionel, y una teletipista, Joyce. Las fuentes dicen que tuvo una infancia normal, entre comillas, pero ya había sombras, ¿no? Tensiones en casa, el padre ausente, la madre con, problemas de salud mental. Sí, y Dahmer mismo recordaba sentirse inseguro. Y hay un punto clave. Parece que hubo un cambio de carácter importante después de una operación de hernia, sobre los 10 años. Y ya desde muy pequeño, con 4 años, mostraba una fascinación un poco extraña por los animales muertos, ¿verdad? Por los huesos. Sí, y lo curioso es que su padre, Lionel, le enseñó técnicas para limpiarlos, para conservarlos. Quizá lo vio como, no sé, curiosidad científica. Claro. Jeffrey empezó a coleccionar restos, a diseccionarlos. Y hay un incidente muy, muy perturbador. Decapitó un perro y clavó el cuerpo y la cabeza en un árbol del bosque. Uf, esa inclinación oscura parece que se acentuó en la adolescencia. Se aisló mucho en el instituto. Aunque intentaba hacer bromas, los compañeros lo llamaban hacer un Dahmer. Sí, y empezó a beber muchísimo. Muy pronto y de forma muy severa. Llamaba al alcohol su medicina. Descubrió también su homosexualidad, pero estaba como mezclada, ¿no? Con fantasías muy turbias de dominación y de necrofilia, el interés sexual por cadáveres. Ajá. Llegó incluso a acechar a un corredor con un bate. ¿Una señal temprana de violencia ya planificada? Y justo entonces, en el 78, sus padres se divorcian. Él tiene 18 años, se queda solo en casa. Y ahí es cuando todo se precipita. Apenas 3 semanas después de graduarse, comete su primer asesinato. Stephen Hicks, un chico que recogió haciendo autostop. Según Dahmer, cuando Hicks quiso irse, él dijo que no quería que se fuera. Lo golpeó con una mancuerna, lo estranguló y luego tuvo actos sexuales con el cuerpo. Ya. Y el método para deshacerse del cadáver ya era espantoso. Lo diseccionó, enterró los restos, luego los desenterró, disolvió la carne en ácido, pulverizó los huesos. Un ritual macabro desde el minuto 1. Después de eso, su vida adulta fue, una caída libre parece. Fracasó en la universidad, lo echaron por alcoholismo. Lo mismo en el ejército, donde era médico de combate en Alemania. Sí, también lo expulsaron por beber. Estuvo un tiempo en Florida, volvió a Ohio y finalmente en 1981 se mudó con su abuela a Wisconsin. Tuvo trabajos sueltos, flebotomista, sacando sangre, imagínate, y en una fábrica de chocolate. Pero también cometió delitos menores, exhibicionismo, masturbarse delante de niños. Exacto. Y es entonces cuando empieza a frecuentar bares y baños gay y a usar somníferos para drogar a hombres. Buscaba, según él, el control total, verlos como objetos. Los asesinatos se reanudan en 1987, Stephen Toomey, en un hotel. Dahmer dijo que no recordaba haberlo matado, pero se llevó el cuerpo en una maleta a casa de la abuela y lo desmembró. Y siguió matando en el 88. James Doug Stader, que tenía solo 14 años, Richard Guerrero. El patrón era atraer, drogar, estrangular, desmembrar. Y a veces conservaba partes, como los cráneos, temporalmente. Claro, los olores, las visitas. La abuela acabó pidiéndole que se fuera en el 88. Ese mismo año, de hecho, lo arrestaron por agresión sexual a un menor. Pero la condena fue bastante leve, ¿eh? 1 año en un centro correccional, pero con permiso para ir a trabajar. Y 5 años de libertad condicional. Y registrado ya como delincuente sexual. Sí, y durante uno de sus permisos laborales, en 1989, mató a Anthony Sears. Esa fue la primera víctima de la que guardó partes de forma permanente, la cabeza y los genitales, en acetona. Los guardaba en su taquilla del trabajo. Madre mía. Al salir en mayo del 90, se muda a su propio apartamento. Y es ahí es donde desata el horror final. Comete 12 de sus 17 asesinatos conocidos entre el 78 y el 91. El modus operandi en el apartamento era, bueno, ya lo hemos dicho, drogar, estrangular,
Pero se añadía la necrofilia, el canibalismo, admitió haber comido bíceps, por ejemplo, y la preservación de restos, cabezas, órganos, esqueletos enteros que limpiaba. Incluso intentó experimentos horribles para crear zombies, ¿no? Perforando cráneos e inyectando ácido clorhídrico o agua hirviendo. Sin éxito, claro. Sí, quería crear sumisos que no le abandonaran. La mayoría de sus víctimas, además, pertenecían a minorías étnicas. Él dijo que era algo incidental, que le atraía el tipo físico, no la raza. La captura llegó en julio del 91. Una víctima potencial, Tracy Edwards, consiguió escapar. Estaba esposado, pero alertó a la policía. Y lo que encontraron en el apartamento, bueno, superaba cualquier película de terror. Fotos polaroide de desmembramientos, cabezas humanas en la nevera, órganos, un barril con torsos disolviéndose en ácido, esqueletos. En el juicio, se declaró culpable, pero alegó enajenación mental. No coló. No. Le diagnosticaron varios trastornos, y límite esquizotípico, rasgos psicóticos, pero lo consideraron legalmente cuerdo, responsable de sus actos. Le cayeron 15 cadenas perpetuas, y luego una más por el crimen de Ohio, 16 en total. Y su final llegó en prisión. En noviembre de 1994, lo mató a golpes otro recluso, Christopher Scarver. Así que, resumiendo lo que nos dicen las fuentes, una trayectoria aterradora, desde esas señales tempranas, la fascinación por los huesos, el alcoholismo galopante, hasta cometer 17 asesinatos con métodos extremos, desmembramiento, canibalismo, guardar restos humanos. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Basada en esos detalles de las fuentes. Esa exposición temprana a la disección, a conservar huesos, incluso guiada por su padre, y su explicación posterior de que mataba para conservar a sus víctimas para que no lo abandonaran. Sí. ¿Qué sugiere todo esto sobre esa terrible mezcla entre experiencias de la infancia, quizá aparentemente inocentes en su momento, una psicología profundamente perturbada, y cómo todo eso puede estallar en una violencia tan extrema y ritualizada? Es algo que da mucho que pensar.